cuando mi mamá me mandó el mensaje, cena familiar, el domingo a las 7 de la tarde. No hay excusas. Adjuntó una captura de pantalla de un artículo de noticias que informaba que mi empresa de ciberseguridad acababa de alcanzar una valuación de $940 millones. 10 años antes, ella y mi papá habían cambiado las contraseñas de mi sala de servidores, me bloquearon el acceso a mis propias cuentas bancarias y le entregaron a mi hermana consentida, Chloe, absolutamente todas las listas de clientes de mi primera startup. Le dijeron a todo el mundo que yo era inestable y se fueron riéndose mientras yo dormía en mi carro. Pero mientras llegaba a su enorme mansión en mi auto deportivo, con un portafolio de piel negra en la mano, no iba a exigirles una disculpa. Iba a entregarles un aviso legal que, antes de la medianoche, podría llevarlos a todos a la ruina. Me llamo Estella Ayes y, a mis 36 años, la gente me ve y piensa en una ejecutiva corporativa implacable. Ven los trajes de diseñador, las salas de juntas y el imperio de tecnología de seguridad que construí desde cero. Pero hace 10 años, yo solo era una joven de 26 años llena de ilusiones que todavía creía que la sangre era más fuerte que cualquier otra cosa. Había pasado 3 años agotadores construyendo mi primera startup, Ayes Logistics Tech. Trabajaba 100 horas a la semana, sobrevivía a base de sopas instantáneas y había invertido hasta el último centavo de mis ahorros en desarrollar un software personalizado para sistemas internos. Cuando la empresa finalmente empezó a generar ganancias enormes, mis padres, Arthur y Evelyn, intervinieron. Me dijeron que estaba trabajando demasiado y me convencieron de incluir a mi hermana menor, Chloe, en las cuentas de la empresa como cofirmante para supuestamente supervisar los asuntos familiares. Yo confié en ellos. Ese fue mi peor error. En menos de 6 meses, Arthur y Evelyn aprovecharon vacíos legales del acuerdo de firma conjunta para cambiar las cerraduras de mi sala de servidores. Congelaron mis cuentas bancarias personales y transfirieron a la nueva empresa de Chloe toda mi base de datos, cada lista de clientes, cada algoritmo propietario y cada contrato activo. Cuando intenté defenderme, mi mamá me miró directamente a los ojos y dijo que yo estaba emocionalmente inestable. Después iniciaron una campaña de difamación. Les dijeron a nuestros familiares y a mis contactos de negocios que yo había sufrido una crisis mental y que Chloe estaba interviniendo para salvar el legado de la familia. No solo me robaron mi empresa. Me quitaron hasta la dignidad. Terminé completamente en la ruina, obligada a dormir en la parte trasera de mi destartalado Honda Civic 2012, mientras veía desde la pantalla de mi celular cómo Chloe se llevaba todo el crédito por el trabajo de toda mi vida. Dormir en el asiento trasero de un carro helado cambia a una persona. Quema cualquier rastro de ingenuidad que quede y lo reemplaza con una ambición fría y calculadora. Guardé las pocas cosas que me quedaban, manejé más de 2000 millas por todo el país y conseguí un brutal turno nocturno manteniendo servidores en un centro de datos de terceros. Mientras el resto del mundo dormía, yo programaba. Durante 3 años seguidos, dediqué cada hora libre a construir algo mucho más grande, rápido y seguro que cualquier cosa que hubiera diseñado antes. Un revolucionario algoritmo automatizado de detección de amenazas llamado Aegis Core. Pero no solo construí mi nueva empresa. También me aseguré de mantener un ojo silencioso sobre la anterior. Verás, mis padres y mi hermana eran excelentes ladrones, pero eran unos completos inútiles cuando se trataba de ingeniería de verdad. Cuando robaron mi plataforma de software original, jamás se dieron cuenta de que había escondido un mecanismo de seguridad propietario muy dentro del código antiguo. No era un virus. Era una falla estructural de arquitectura. Una bomba de tiempo digital diseñada para activar un bloqueo total del sistema después de 10 años si no recibía una clave maestra de descifrado. Y esa clave solo existía en mi mente. Los dejé disfrutar de su lujo mal habido mientras yo fundaba Ayes Cybernetics. Durante la siguiente década, trabajé sin descanso, convirtiendo mi pequeña operación en un sótano en una potencia internacional encargada de proteger la infraestructura de empresas de la lista Fortune 500. Chloe estaba viviendo con tiempo prestado, completamente inconsciente de que el imperio que me había robado estaba construido sobre arena digital. Durante 10 largos años, Chloe vivió como una reina de la tecnología gracias a mi trabajo robado. Compró una enorme mansión en las colinas, se fue de vacaciones lujosas por Europa y se paseó por galas de networking presumiendo ser una fundadora que había triunfado por sí sola. Pero detrás de su apariencia impecable, el negocio se estaba pudriendo desde adentro. Porque Chloe no sabía escribir ni una sola línea de código funcional. Dependía por completo de mi arquitectura de software original de 2016, poniendo parches improvisados sobre vulnerabilidades críticas de seguridad mientras les cobraba millones de dólares al año a sus clientes corporativos por contratos de mantenimiento. Vivía de mi antiguo talento, completamente inconsciente de que el reloj estaba llegando a cero. Entonces llegó el 10º aniversario.
Exactamente como lo había planeado, el mecanismo de seguridad oculto en lo más profundo de la antigua estructura se activó. El sistema comenzó a fallar a nivel mundial. En 3 continentes, los principales clientes corporativos de Chloe despertaron con bloqueos completos de sus sistemas, bases de datos dañadas y aterradoras alertas de seguridad. Sus líneas de atención al cliente se saturaron de ejecutivos furiosos que amenazaban con presentar demandas millonarias por incumplimiento de contrato, demandas que podían llevar a toda su operación a la bancarrota de inmediato. En medio del pánico, mi mamá intentó llamar a mi celular privado 47 veces en una sola tarde. Como no contesté, comenzó a mandarme mensajes desesperados rogándome que ayudara a mi hermana a solucionar un pequeño problema técnico por el bien de la familia. No respondí ni uno solo. Simplemente observé desde mi oficina en lo alto de la empresa cómo los principales medios financieros comenzaron a publicar titulares anunciando que IE Cybernetics había alcanzado oficialmente una valuación de $940 millones. La trampa había sido activada. Y mi familia finalmente se vio obligada a regresar arrastrándose hacia la hija que habían destruido. Cuando mi mamá se dio cuenta de que sus llamadas desesperadas iban directo al buzón de voz, su tono cambió. La súplica desesperada se convirtió en arrogancia y sentido de superioridad. Entonces el mensaje apareció en mi pantalla como si fuera un decreto real. Cena familiar, el domingo a las 7 de la tarde. No hay excusas. Adjunta venía una captura de pantalla del titular de Forbes anunciando la valuación de $940 millones de mi empresa. Ella realmente creía que, después de 10 años de silencio, tener una enorme fortuna significaba que por fin estaba lista para volver a buscar su aprobación. En su retorcida forma de pensar, mi éxito no era una prueba de mi propia fortaleza y perseverancia, sino un patrimonio que pertenecía a toda la familia, una reserva de dinero lista para ser utilizada para rescatar a su hija favorita de la ruina total. Esperaba que cruzara la puerta de su casa, siendo la misma niña desesperada por complacerlos que habían destruido una década atrás. No discutí. No le mandé una respuesta llena de resentimiento. Simplemente escribí una sola palabra. Entendido. En lugar de prepararme para una disculpa o una reconciliación llena de lágrimas, pasé las siguientes 48 horas junto a mi principal abogado corporativo y un equipo de contadores forenses. Reunimos un expediente legal imposible de refutar que documentaba el robo original de propiedad intelectual de 2016, la transferencia ilegal de los activos de los clientes y 10 años de graves violaciones a los acuerdos de no competencia. Todo quedó guardado dentro de un elegante portafolio de piel negra. El domingo por la noche, llegué a la enorme propiedad de varios millones de dólares de mis padres en un Porsche nuevo color negro mate. Vestida con un traje hecho a la medida que transmitía absoluta autoridad, tomé el portafolio del asiento del copiloto. No estaba entrando a esa propiedad como hija ni como hermana. Estaba entrando como la persona que iba a destruir la falsa imagen de superioridad que habían construido. La puerta principal se abrió antes de que siquiera llegara al Porsche. Mi mamá estaba ahí, con una sonrisa radiante y perfectamente ensayada que no llegaba a sus ojos fríos. Me envolvió en un fuerte abrazo como si los últimos 10 años de abandono jamás hubieran existido. Dentro, la casa estaba impregnada del delicioso aroma de un asado preparado por un servicio de catering. Mi papá sostenía una copa de whisky escocés caro y me recibió con una voz estruendosa, como si fuera una heroína que regresaba triunfalmente a casa. Chloe estaba sentada en la elegante mesa del comedor. Se veía pálida y alterada, con los dedos ligeramente temblorosos alrededor de su copa de vino. Cuando nos sentamos, mis padres dieron toda una demostración de actuación. Se reían a carcajadas, elogiaban mi traje y hablaban de la valuación de casi $1.000 millones de mi empresa como si mi inteligencia fuera un orgulloso rasgo familiar heredado por la sangre. Entonces llegó el plato principal. Y con él, la verdadera razón por la que me habían citado. Mi papá se recostó en su silla, se aclaró la garganta y adoptó ese tono condescendiente que yo conocía tan bien. Dijo que ahora que todos éramos mayores y más sabios, era hora de dejar el pasado atrás. Propuso una supuesta alianza estratégica. Yo realizaría una auditoría rápida y confidencial del software de Chloe, solucionaría sus pequeños problemas técnicos y fusionaría su cartera de clientes con IE Cybernetics, manteniéndola a ella al frente. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi vino. Dejé la copa sobre la mesa con un suave clic. Y miré directamente a mi hermana con una sonrisa. Le expliqué tranquilamente que la plataforma de Chloe no estaba sufriendo una falla temporal. Estaba atravesando un cierre arquitectónico irreversible, porque había sido construida completamente sobre código robado de hacía una década y ahora violaba prácticamente todas las normas federales de cumplimiento aplicables. La habitación quedó completamente en silencio. Las sonrisas arrogantes desaparecieron del rostro de mis padres. En su lugar apareció una mezcla de sorpresa y terror que crecía a cada segundo.
Coloqué el elegante portafolio de piel negra sobre la mesa de caoba. Abrí los cierres de latón y saqué 2 carpetas diferentes. Deslicé la carpeta hacia mi papá. Le expliqué que era una demanda formal preparada por mi equipo legal por 10 años de fraude corporativo sistemático, regalías atrasadas y robo de propiedad intelectual por un total de $42 millones. Antes de que pudiera decir una palabra, añadí que en la parte posterior estaban los documentos para remitir el caso por fraude electrónico federal a las autoridades correspondientes, listos para ser presentados ante el Departamento de Justicia a primera hora del lunes. Después deslicé la carpeta B hacia Chloe. Era un acuerdo legal de transferencia de activos por un precio total de exactamente $1. A cambio de evitar una acusación penal pública, Chloe tendría que entregar toda su empresa, transferir todos los contratos de sus clientes y cederme el control de todos sus activos corporativos. Y había algo más. Como mis padres habían puesto su propiedad como garantía para conseguir los préstamos originales del negocio de Chloe, rechazar la oferta significaba una ejecución hipotecaria inmediata sobre su casa y la ruina financiera total de la familia. Chloe se derrumbó en un llanto incontrolable, cubriéndose el rostro con las manos. Mi mamá golpeó la mesa con el puño y gritó que yo era un monstruo frío y sin corazón que estaba destruyendo a su propia familia. Las manos de mi papá temblaban sin control mientras revisaba las pruebas. Ahí fue cuando comprendió que cada mentira, cada firma falsificada y cada dólar robado estaban documentados con un nivel de detalle aterrador. Durante 10 años habían creído que me habían ganado. Ahora se daban cuenta de que estaban acorralados y que ya no tenía ningún fundamento legal para defenderse. Le di a mi papá exactamente 60 segundos para firmar la compra de los activos. Observé cómo su pluma quedaba suspendida sobre el documento. Sus manos temblaban con tanta fuerza que apenas podía sostenerla. Al comprender que la alternativa era enfrentar cargos federales y una posible sentencia permanente de prisión, finalmente apoyó la pluma sobre el papel. Y firmó. Firmó la entrega de la empresa, los contratos de los clientes y los activos de la propiedad. Antes de la medianoche, el imperio robado que había mantenido a mi familia durante una década quedó oficialmente disuelto y absorbido por IE Cybernetics. Pero no me quedé con su casa. Vendí la antigua propiedad de mis padres a precio de mercado y utilicé hasta el último dólar para crear una organización sin fines de lucro dedicada a financiar y proteger a mujeres emprendedoras de la industria tecnológica que históricamente habían tenido menos oportunidades. Me aseguré de que el nombre de mi familia no apareciera en ninguna parte. Cambié mi número personal. Bloqueé todas sus direcciones de correo electrónico. Y corté permanentemente todo contacto con Arthur, Evelyn y Chloe. Ellos pensaron que habían destruido mi vida cuando me dejaron fuera de aquella sala de servidores 10 años atrás. Pensaron que me habían dejado sin nada. Pero no entendieron algo. Lo más peligroso que puedes hacerle a una persona que sabe luchar es obligarla a empezar desde cero. La verdadera independencia no consiste en vengarte. Consiste en construir una vida tan poderosa que las personas que intentaron destruirte jamás puedan volver a alcanzarte. Y ahora quiero saber qué harías tú si estuvieras en mi lugar. ¿Les habrías ofrecido una salida o habrías dejado que enfrentaran todo el peso de la ley? Déjamelo en los comentarios y cuéntame qué habrías hecho tú.